La verdad es que estábamos ahí sentados y las caricias de Dios, la misericordia de Dios y la gracia de Dios se estaba derramando. Estaba usando Dios de una manera muy especial, tanto al Juanma como al coro, y su presencia se encuentra aquí en el medio. Gloria a Dios. Amén. Y creo que tengo palabra de Dios hoy en esta tarde. Muy bien. Hoy voy a compartir, algunos quizás se acuerden, es uno de mis ensayos, que lo he predicado en alguna iglesia, pero aquí no lo he vuelto a predicar, ahora ya como mensaje. Y Dios nos está bendiciendo, donde Dios me ha dado el privilegio de compartirlo, y en esta tarde siento de compartirlo hoy con la iglesia de Mieres. Amén. Y hoy vamos a hablar de el buen pastor. Y vamos a ir al famoso Salmo 23, que dice la palabra de Dios: Jehová es mi pastor y nada me faltará. Amén. Y nos paramos aquí. Y aquí podemos ver que el salmista David, él comienza a mirar a las ovejas y él ve la vulnerabilidad que tienen las ovejas hacia él, la necesidad que tienen de que David como pastor las guíe, de que David como pastor pues cuide de ellas, que les busque buenos pastos, que las lleve donde tienen que ir, que las lleve donde tienen que pastar. Y tienen la necesidad pues de un guía, de un pastor. Y aquí podemos ver que David se ha quedado mirando y él también se siente vulnerable. Y ahora David no se puede fijar en ningún hombre, porque no hay ningún hombre, por muy grande que sea, que pueda suplir esa necesidad que tenemos. Entonces David ha dicho: no puede ser ni Moisés, no puede ser Josué, no puede ser Samuel, no, tiene que ser alguien más grande todavía. Y ahora tiene que escribir David y tiene que decir: Jehová es mi pastor. Qué bien eligió David, ¿verdad? Ha elegido al mejor pastor que podía haber elegido, a Jehová. Pero es que vengo a darte una buena noticia, iglesia del Señor. Y es que hay un hombre que unos años después está caminando por la tierra como un hombre cualquiera. Un hombre que para la gente es un hombre normal y corriente. Pero hoy déjame decirte que este hombre no era un hombre normal y corriente, no. Este hombre es el que dice la palabra en Colosenses 2:9, que en él habitaba corporalmente toda la plenitud de la deidad. Amén. Es aquel que es coigual, consustancial, coexistente con el Padre y con el Espíritu Santo. Es aquel que, siendo igual a Dios, no tuvo como cosa a que estimarse, sino que se hizo hombre y vino a la tierra a caminar por ella y a vivir con nosotros durante 30 y pico años. Aleluya. Y ese hombre no era cualquiera, ese hombre era Dios que se había hecho hombre. ¿Y saben qué? Ese hombre que era Dios ahora exclama unas palabras, y saben qué tiene que decir este hombre, y dicen: yo soy el buen pastor. Y el buen pastor su vida da por las ovejas. Amén. Es decir, iglesia de Mieres, traigo una noticia del Señor muy buena, y es que no solamente tenía David a Jehová como pastor, sino que la iglesia de Mieres tenemos al pastor de los pastores, que Él cuida de nosotros, que Él nos guía, que Él nos apacenta. Amén. Amén. Jesús es tu pastor. Amén. Y me encanta que Jesús dice: yo soy el buen pastor. Y es que cuando la Biblia remarca algo es porque es así. Y es que si hay buenos pastores, también hay malos pastores. Y estuve mirando y estuve escuchando cuál es la diferencia de un buen pastor a un mal pastor. Un buen pastor es aquel que está dispuesto a dar su vida, a entregarlo todo, a luchar por su oveja, aunque le cueste la vida. Pero un mal pastor era un pastor asalariado, que no eran de él las ovejas, y lo único que se preocupaban ellos era simplemente de intentar rescatar un pedazo de aquella oveja que se había llevado el animal, el oso o el león. Simplemente intentaban rescatar una pata o algo para poder demostrar al pastor: lo he intentado pero no lo he conseguido. Pero esos pastores no estaban dispuestos a luchar por sus ovejas. Pero vengo a darte otra buena noticia, iglesia del Señor. Jesús es el buen pastor y a Él no le importa lo que tenga que hacer por ti. Él ya ha entregado su vida una vez en el Calvario por nosotros. Él está dispuesto a morir por nosotros.
vamos a ver unas secciones que los pastores en la antigüedad y en la actualidad hacen con las ovejas, que el buen pastor también las hace con nosotros. En primer lugar, dice que las alimentaba. Y es que el pastor se levantaba muy de mañana antes que las ovejas e iban a buscar los mejores pastos, los más verdes, los más frescos, los que estuvieran mejor para que las ovejas pudieran pastar y pudieran ser alimentadas. Y es que hay una voz de parte del cielo que te dice así hoy. Juan 6:35 dice la palabra de Dios que Jesús les dijo: yo soy el pan de vida y el que a mí viene nunca tendrá hambre. Amén. Es decir, tranquilo, no te preocupes tanto y no te afanes tanto por el día de mañana. Jesús ya está proveyéndote para él. Jesús ya está buscando verdes pastos para que tú puedas pastar y ser alimentado. Mira las aves del cielo y mira los lirios del campo, como dice aquel texto, que no se preocupan por nada, pero es Dios mismo el que se encarga de ellos. Tranquilo, que es Dios el que se encarga de nosotros. Amén. Después dice que buscaban lugares donde las ovejas no pasaron mucho calor. Dice que buscaban lugares, porque ya saben que estaban en el desierto, y buscaban lugares donde hubiera sombra, donde las ovejas se pudieran refugiar, y donde las ovejas, pues el sol tan caluroso y tan azotador del desierto no las hiciera daño. Y es que hay una palabra de Dios en la palabra para nosotros que dice Isaías 49:10: no tendrán hambre ni sed, ni el calor ni el sol los afligirá, porque el que tiene de ellos misericordia los guiará y los conducirá a manantiales de aguas. Bien. ¿Y aquí qué nos quieres decir, Berna? Que estés tranquilo, porque por donde estás pasando, Él ya ha estado, ha visto que no te va a destruir, ha visto que te va a hacer bien, y entonces te ha permitido que pases por ello. Gloria a Dios. Bien. Nadie va a ser tentado más de lo que pueda superar. Berna, estoy pasando un proceso difícil. Tranquilo, Él ya ha estado ahí. ¿Y sabes qué? Si Él ya ha estado ahí, Él te garantiza que Él está a tu lado. Gloria a Dios. Y Él te garantiza que Él te ayuda. Bueno. Y Él te garantiza que si te ha dejado que pases por ese proceso es porque no te va a destruir, sino te va a hacer bien, te va a acercar más a Él. Amén. Va a hacer tu relación con Dios más fuerte. Dice que los pastores las vigilaban y las guardaban por la noche. Y es que dice la palabra de Dios en Salmos 34:7: el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Y es que en este tiempo, señores, se ha levantado el enemigo con terrores nocturnos. Se ha levantado el enemigo cuando estamos acostados en la cama hablando con mucho respeto y viene ese rum rum a la mente. ¿Y cómo vas a hacer para pagar esto? ¿Y cómo vas a hacer para vivir un día más? ¿Y cómo vas a hacer para llegar a este pago? ¿O cómo vas a hacer con este niño? ¿Cómo vas a hacer con este proceso? ¿Cómo vas a salir de él? Pero hoy vengo con palabra de Dios. Y hoy te vengo a decir, tranquilo, que Él está en control de todas las cosas. Él está vigilándote, Él está guardándote, Él no se adormece, sino que Él vigila y cuida. Amén. Dice que las escondía de los depredadores para que no pudieran atacarlas. Y es que dice la palabra de Dios en Salmos 27:5: porque Él me esconderá en el tabernáculo en el día del mal. No te preocupes, que Él te tiene protegido en la palma de su mano. Y ni un pelo de nuestra cabeza se cae sin su permiso. Así que descansa, que el buen pastor te está escondiendo y protegiendo para que ningún enemigo te pueda hacer mal. Amén. Aleluya. Vamos a seguir. Dice la palabra de Dios, dice la historia, que la voz del pastor, cuando una oveja tenía miedo, venía esa voz dulce del pastor y las hablaba y las calmaba. Y es que hay una palabra de parte de Dios en esta tarde, que es Isaías 41:10, que te dice hoy: no temas porque yo estoy contigo, no desmayes porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo, siempre te ayudaré y siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Aleluya. Estás pasando por un tiempo de temor. Hoy viene la voz del pastor Gloria a Dios. a infundirte paz. Hay voces
de los enemigos que te están viniendo y te están diciendo: no llegas, no puedes, hasta aquí has llegado, no puedes avanzar más, ha llegado tu final. Pero hoy yo digo algo, y es que Jehová Dios reprenda las voces del enemigo que te quieren desanimar. Hoy tienes que aferrarte más que nunca a su palabra. Hoy su palabra tiene la protección para nosotros. Lo de verdad es lo que pone aquí. Y la palabra nos dice que Él está con nosotros hasta el fin del mundo. No hagas caso a las voces del enemigo que te quieren desanimar. Él está preparado. Estás pasando por un mal momento, ven a la presencia. Estás pasando por un momento de temor, ven a las rodillas. Cierra la puerta, enciérrate, ponte de rodillas y dile: Señor, te necesito, te lo aseguro. Va a venir la voz del Espíritu Santo, esa dulce presencia, y va a poner paz en tu corazón. Te lo aseguro porque yo lo he vivido. Sé que lo he contado una vez, pero lo quiero volver a contar. Una vez que yo pude ver el abrazo de Dios en mi vida más real que nunca. En un momento difícil, malo de mi vida, iba yo en el coche e iba escuchando el CD de Adoradores. Y en mitad de la alabanza sale mi suegro y dice mi suegro: recibe el abrazo del Padre. Y en ese momento para mí esa fue una palabra muy fuerte. Y yo tuve que decirle a Dios: no lo siento. Y salí llorando en ese momento. Pero bueno, yo llegué a mi casa, me seco las lágrimas, subo arriba, y según entro por la puerta del salón, tengo a mi sobrino, a mi Diego, al mayor de mi hermana, que sale corriendo donde mí y me pega el abrazo más tierno que me ha dado en su vida. Se me quedó agarrado que no me soltaba. Y mis padres no sabían nada, pero se me queda mirando mi madre y me dice: ese abrazo te lo envía Dios. Yo en ese instante salí llorando y les conté todo lo que me había sucedido en el coche. Y para mí ese día se me quedó marcado como el abrazo de Dios para mi vida. ¡Qué bien! Así que yo hoy puedo asegurarte algo. Estás pasando por un momento de necesidad. Necesitas un abrazo de Dios. Hoy Dios tiene abrazos para ti. Hoy Dios tiene un abrazo para sanarte el alma. Hoy Dios tiene un abrazo para sanarte esas heridas internas que nadie ve, pero tú sabes que las tienes. No vivas más con heridas. Déjale a Dios que te sane. Saben que a veces no somos sanados porque no le dejamos obrar. Saben que a veces Dios no puede actuar en nuestras heridas porque no le dejamos que actúe. Es verdad. Hoy ha llegado el momento. Permítele a Dios entrar en tu corazón. Permítele entrar en todas las habitaciones. No le cierres ninguna. Ni esa habitación que tú tienes vergüenza de entrar, ni esa habitación que tienes miedo de recordarla porque te recuerda un trauma muy fuerte. Déjale entrar a Él. Te lo aseguro, es el experto médico del alma. Cuando Él entra, Él comenzará a tratar y te sanará por completo. Porque no hay médico que llegue donde Él llega. Él es el médico divino. Él es el experto en sanar las heridas internas del corazón. Amén. Dice que el pastor, cuando venía un oso, un león, luchaba para defenderlas. Y es que Éxodo 14:14 nos dice que Jehová peleará por nosotros y nosotros nos quedaremos tranquilos. Amén. Y ahora vamos a entrar en 3 puntos que me ministró Dios mucho a través de ellos. En primer lugar, dice que las esquilaba el pastor. Y es que hay una historia real que pude leer por internet que dice que una oveja se marchó del pastor, de su pastor, 6 años. Y hay una particularidad, y es que las ovejas que han conocido al pastor y han tenido relación con el pastor, ellas mismas ya no se pueden desprender de la lana que van generando, y lo cual van acumulando lana hasta que se encuentren con un pastor. Y dicen que esta oveja acumuló 24 kilos de lana. Y dicen que durante 6 años esta oveja le costaba mucho caminar. A
A esta oveja le costaba llegar de un lado a otro. A esta oveja le era muy costosa la vida, el llegar de un lado a otro, porque tenía un sobrepeso sobre ella que no le correspondía y no tenía por qué llevar. Simplemente lo llevaba porque ella se había ido del pastor. Pero es que dicen que a los 6 años un pastor la encontró. Y en un momento, en unos instantes, este pastor, en una sesión de esquilaje, cogió unas tijeras y le quitó todo aquel peso que tenía la oveja, que le hacía tan difícil andar. Y yo no sé si lo has entendido lo que te quiero decir, pero no te das cuenta que fuera del pastor no hay quien viva. No te das cuenta que estando alejados de él no se puede vivir en paz. No te das cuenta que si vivimos lejos de él no podemos respirar tranquilos. ¿No ves que no puedes caminar, que no puedes tú solo? Hoy te invito, cámbiale la carga a él. Su carga es ligera y su carga es liviana. Dice la palabra de Dios, Mateo 11:28, venid a mí todos los que estéis cargados y trabajados, y yo os haré descansar. Y me encanta porque dice Jesús mismo, y yo os haré descansar. Que no es simplemente que te acuesta a la cama y te deja ahí para que descanses, no, sino que Él mismo es el que te hace descansar. Adiós. Y yo lo entendí de una manera hace unos días, y es que hay noches que mi Mario está nervioso, pues igual le duele la boca o algo, y no puede dormir. ¿Y saben qué tenemos que hacer, o bien yo o bien su madre? Cogerlo en brazos o echarlo a nuestro lado y comenzar pues a abrazarle, y le ponemos un instrumental cristiana, y cuando comienza a sonar la instrumental, cuando nos siente cerca y tiene el calor de papá o de mamá, ese niño, mi pequeño, se queda dormido. Y es que permíteme decirte, cuando tú estás en esos terrores nocturnos, cuando tú estás nervioso que no puedes conciliar el sueño, cuando tienes ese run en la cabeza que no para, permítame decirte, tienes al pastor pendiente de ti. Pídele a él, pídele que te haga descansar. Dile, Señor, vengo ante ti, no puedo dormir, no puedo sosegar. Tranquilo, Él te cargará en sus brazos, te comenzará a encunear, te dará besos, te dará abrazos y te cuidará hasta que puedas reposar. Te adoramos, Dios. No vivas más con cargas que no te corresponden. No vivas más con cargas que no te corresponden. Suelta ya esas cargas, déjaselas a Él. Vuelve al pastor. En una sola sesión de esquilaje, te lo aseguro, te va a quitar todo ese peso. Él te está buscando, Él te está esperando. Cada día sale a recibirte, a ver si vuelves, para ir corriendo a darte un abrazo. Que no tiene reproches, no, Él tiene abrazos para ti. Amén. Dice algo que me encantó, y es que un día un hombre iba en el coche y se le cruzó un rebaño de ovejas. Y dice que este hombre detuvo su coche hasta que pasaron las ovejas y se bajó del coche a charlar con el pastor mientras tanto el rebaño pasaba. Y le hizo una pregunta y le dijo: una pregunta, pastor, ¿la expresión cuando se habla de la sangre del cordero tiene vericidad en la vida real? Y le dijo este pastor: sí. Y dijo: ¿cómo? Te lo voy a contar. Dice que en el tiempo de crianza de las ovejas, dice que hay ovejas que mueren, y que hay corderitos que también mueren. Es decir, hay ovejitas, hay ovejas que se quedan sin corderitos, y hay corderitos que se quedan sin su madre. Pero claro, es fácil. Podemos coger a las ovejas que se han quedado sin hijos y les damos a los hijos que se han quedado sin madre, pero no es tan fácil. ¿Saben qué tienen que hacer para que esos corderitos sean aceptados por la oveja? Tienen que coger al corderito muerto, tienen que cogerlo, partirlo a la mitad con un cuchillo, y ahora cuando han partido ese corderito muerto a la mitad, tienen que coger la sangre de ese cordero y la tienen que volcar sobre el corderito vivo. Y cuando la vierten sobre el corderito vivo, ahora la oveja puede ir donde ese cordero, puede ir donde él y lo huele. Y cuando hace así, ella
que se queda y dice, huele a mi hijo. Y entonces esa oveja ahora lo adopta, lo cuida y lo tiene por hijo para toda la vida. Y yo no sé si lo has entendido, pero es que permítame decirte, cuando nosotros estábamos huérfanos, cuando estábamos sin pastor, cuando estábamos solos, cuando estábamos muertos en delitos y pecados, cuando estábamos destituidos de su gloria, cuando no éramos nada, cuando éramos lo vil y lo menospreciado, hay algo que dice la palabra de Dios en Isaías 53, y es que dice la palabra de Dios que angustiado él y afligido, como cordero fue llevado al matadero, y como oveja enmudeció y no abrió su boca. Señores, que Él se ha entregado en la cruz del Calvario para que nosotros podamos ser aceptados por el Padre. Porque el Padre no podía aceptarnos de cualquier manera. Estábamos sucios, llenos de pecado. Pero hoy vengo a darte palabra de Dios. A día de hoy, 2025, todavía hay sangre fluyendo en el Calvario. Necesitas un baño en el Calvario. Todavía está dispuesto el Padre a que seas lavado con la sangre del Hijo. Un baño en la sangre en el Calvario, te lo aseguro, te cambia la vida. No vivas de cualquier manera. Eres hijo de Dios. ¿Y saben qué? Algo que me sonaba estos días, algo que me ministraba Dios. Y es que si el padre del hijo pródigo deja al hijo como un jornalero, como el hijo pedía, nadie le podía reprochar nada. Pero es que vengo a decirte algo. La gracia no te pone como jornalero, la gracia te hace hijo. Pero si ya malgas toda su herencia, hijo en pleno derecho y coheredero con su hermano. Pero si no lo merece, pero es que así es la gracia. Cuanto menos merecemos, viene la gracia junto a nosotros. No podía hacer jornalero, sí, pero la gracia le da anillo. No podía hacer jornalero, sí, pero la gracia le da vestido. No podía hacer jornalero, sí, pero la gracia le da calzado. Y le podía dejar olvidado, pero ¿saben qué? La gracia te hace una fiesta. Gloria a Dios. ¡Aleluya! ¿Cuánto inmerecedor soy? ¿Y cuánto me ha dado Él? Cuánto menos merezco su gracia, más tiene gracia Él para nosotros. Cuantos más pecados tengas, más gracia Él ha preparado para nosotros. Pero hace falta ser lavados en esa preciosa sangre por la cual hemos sido adoptados. Y ahora tenemos guía, tenemos Padre, tenemos Pastor. Amén. Y para ir terminando, dice que el pastor, cuando llegaba el invierno, se llevaba las ovejas a un redil que tenía preparado en su casa para que las ovejas no pasaran frío, estuvieran protegidos de las lluvias, del viento, de la nieve. Y en ese momento que se las llevaba a su casa, las metía a su redil y estaban tranquilas y gozando. Y es que permítame decirte, se acerca el invierno más duro que nunca ha venido a la tierra. Se acerca la prueba más dura que nunca ha venido a la tierra. Se acerca algo que la Biblia llama gran tribulación, que yo creo algo y Filadelfia creemos algo, y es que la iglesia no la vamos a pasar. Amén. Y ha llegado el pastor a este lugar. Y hoy, desde la palabra primera de Tesalonicenses 4:16, dice la palabra de Dios, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, ¿sabes qué nos va a decir? ¡Ovejas! ¡A casa! ¡A casa! Que aquí estamos de paso, que aquí estamos temporalmente, que por aquí somos peregrinos, que nuestra ciudadanía está en el cielo, que no nos ha dejado solos, que no nos ha abandonado nuestra suerte, no, que Él está preparando morada para nosotros. Yo me quiero ir, yo no quiero pasar esa gran tribulación que viene, yo me voy al cielo. Y
vengo a decir que ha llegado el momento de que te acerques al pastor más que nunca. Venga, vengo al culto. Que vengas al culto no garantiza que estés viviendo una relación con el pastor. Ha llegado el momento de tener continuamente, diariamente encuentros con él. Pues así es como puedes disfrutar de todos estos beneficios que te estoy hablando. Te encuentras lejos, vuelve al pastor. Él no tiene reproches. Él te espera con un abrazo y te va a poner de hijo. No te va a reclamar nada. No te va a reclamar ni la herencia que has gastado, no. Él tiene una herencia nueva para nosotros. Y sin nada más, iglesia del Señor, el buen pastor ha venido y a buscarnos. ¿Qué vas a hacer? Que Dios les bendiga grandemente.